Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, bueno, por aquí esperamos un ratito a que se conecte nuestra invitada y mientras tanto, no, aquí súper emocionada por este tema tan espectacular del día de hoy. Entonces, bueno, por aquí ya llegó nuestra invitada. Por aquí se está conectando. Hola, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Ay, no, por aquí muy contenta, feliz de tenerte en este live. Vamos a hablar de un tema muy delicioso, muy chévere, que se llama gestión de emociones en niños y Niños y niñas. niñas. Ujú. Entonces, aquí esperando a que se nos una más gente. Bueno, les cuento que Susana es psicóloga, ella es especialista. ¿En qué es que es especialista, Susi? En intervenciones psicosociales. En intervenciones psicosociales. Ella trabaja con una fundación y ahorita nos va a contar un poquito más de lo que hace en esa fundación. Y bueno, y ella ha trabajado muchísimo, tiene una experiencia muy bella, bellísima en el trabajo con niños y niñas. Ella ha trabajado desde el psicodrama y desde otras formas de intervención muy bonitas. Entonces Ujú. ella entiende cómo todo ese tema de emociones a través también del juego. Y bueno, ella ahorita nos cuenta un poquito más sobre eso. Entonces ella está invitada hoy para que conversemos como con todo ese tema de gestión de emociones, una cosa que nos apasiona porque nos encontramos muchos niños en el espacio de consulta clínica, ¿verdad? Muchísimos. Y mamás con niños que no necesariamente van por algo puntual de sus hijos, pero que igual siempre salen ahí a la luz cuestiones. Parece que las mamás también son otras niñas que van a consulta, ¿no? Ujú. Los adultos realmente somos otros niños. Ok, bueno. Entonces, ya tenemos, se nos han unido ya como varias personas, entonces Sí. arranquemos como con el asunto y yo te quiero preguntar y quiero que conversemos como de esto, o sea, la Ujú. idea es hacerlo de una manera muy conversadita, pues en términos, lo que intentamos hacer en este canal y como tú lo haces también en tu estilo, es muy conversadito, muy así, Sí. muy chévere. Les pedimos a todos los que están uniéndose a este live que nos pregunten, que nos comenten, porque la idea es también como hablar de toda esa interacción. Ustedes recuerdan que en la semana estuvimos haciendo como algunas preguntas acerca de lo que significa ser niño. Es muy Ujú. importante que hablemos sobre esos significados de ser niños porque justo por ese lado queremos meternos para trabajar también todo el tema de emociones, cómo se construye uno desde niño en todas esas emociones. Ujú. Vale, entonces empecemos por ahí. Empecemos primero por hablar de eso, de qué son las emociones, eso qué significa, eso con qué se come, eso qué quiere decir. ¿Pasa algo en el cerebro para que uno se emocione? ¿Cómo funciona todo eso? Cuéntanos, Susi. Bueno, Eli, como tú dices, las emociones son algo que nos pasan, ¿cierto? Y que nos atraviesan desde siempre, ¿cierto? O sea, como seres humanos, nosotros estamos atravesados por experiencias y estas experiencias nos generan un tipo de sensaciones y se activan también como estas emociones que nos permiten como esa respuesta, ¿cierto? Dar como una respuesta frente a algo que se nos presenta y que nuestro cuerpo nos invita a reaccionar de acuerdo a ello, Como ¿cierto? Tú lo decías. instintivas, Ah, como algo así como instintivo. sí, tú lo decías que, por ejemplo, nosotros los adultos también somos unos niños más, ¿cierto? Que venimos también como con esas experiencias y que a lo largo de nuestra vida nos vamos también como construyendo de acuerdo a lo que nuestro entorno nos va presentando, nuestra familia, escuela, sociedad, etcétera. Y con eso, las emociones hacen parte de toda esta historia y como tú decías, en nuestro cerebro también pasan un montón de cosas, Cuéntanos ¿cierto? qué nos pasa en el Que de cerebro. hecho es algo que a veces nosotros no somos muy conscientes
a la hora de entenderlas, ¿cierto? De entender las emociones, porque decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué yo siento miedo? ¿O porque me siento que a cada rato estoy como con una tristeza muy profunda? Ujú. ¿Ya? Entonces, en nuestro cerebro, ¿cierto? O sea, como para darle un tinte ahí un poquito como científico acá a la conversación, pero porque es importante que lo comprendamos, pasan unas cuestiones que voy a hacer como la similitud acá con la mano, ¿cierto? Esta va a ser nuestro cerebro ahora, ¿ya? Ajá, Entonces, la muñeca es la médula espinal, ok. ¿sí? Y la palma va a ser nuestro sistema, nuestro tronco encefálico, ¿ya? Ah, Y también adicional tenemos otra partecita que es el sistema límbico. Entonces ajá, este sistema límbico es el que permite que nosotros tengamos como esa regulación de emociones. Y toda esta partecita junta es lo que se le llama el cerebro reptiliano, ¿cierto? Que es ok. como lo que tú decías, como muy primitivo. Ujú. ¿Por qué? Porque de hecho desde el embrión esto es lo primero que se desarrolla. Wow. ¿Cierto? Y después tenemos esta otra parte que va a ser nuestra corteza cerebral y Ujú. es lo que se le llama el cerebro humano. Y Ok. si nos damos cuenta, es lo último que se desarrolla. De hecho, hay Pues estudios la pues, que humanidad. hablan que se Lo desarrolla último. inclusive hasta la edad adulta, ¿cierto? Termina Ajá. de desarrollarse todo esto. Y acá están ubicados todos estos procesos como psicológicos que nos permiten pensar, razonar, memorizar, reflexionar, etcétera. Pero hay una partecita súper importante que es esta, Ajá. ¿cierto? Que vendría a ser como la corteza prefrontal, Ah, ok. ¿cierto? Esa parte prefrontal. En esta partecita, como ven, está como tapando este cerebro, ¿cierto? Oh, ok. Entonces, ¿qué pasa en esta corteza prefrontal? Que cuando se nos presentan estas situaciones, muchas veces ella se levanta, Ujú. ¿cierto? Y al levantarse, claro, el animalito sale del corral, por así decirlo, y hace que reaccionemos pues como Lo más de cierta manera. instintivamente posible. Ok, Claro, ok. porque nos está alertando, nos está Ok. diciendo, no, es que viene una tropa de toros y yo tengo que correr, porque si no, Ok. pues van a salir detrás de mí, ¿cierto? Entonces nos Ujú. permite como toda esa situación. Pero Ujú. ¿qué pasa en las emociones propiamente? Nosotros, cuando trabajamos esta corteza prefrontal desde los procesos de pensamiento, de conciencia, ¿cierto? Estos que mencioné, tenemos la posibilidad de regularlo, Ok. ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque nosotros no regulamos la emoción, sino que nosotros lo que estamos regulando es nuestra manera de reaccionar frente a esa situación que nos está invitando a accionar, ¿cierto? Entonces, podemos quedarnos paralizados, como también podemos, salir corriendo o podemos reaccionar de una manera agresiva, o sea, Agresiva. Ajá. hay muchas formas, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando entendemos un poquito de esto, podemos tener la posibilidad de saber que las emociones nos habitan, o sea, de que toda esa carga emocional, esa información emocional está en nosotros y siempre ha estado. Solo O sea, que, Susan, que se juntan todas esas partes del cerebro. Estamos hablando entonces que hay un cerebro que es el cerebro instintivo, hay otro cerebro que ¿Mm? es un cerebro como de las relaciones y hay otro cerebro que es como un cerebro que regula todas esas cosas. Sí. Y un cerebro que es más como el que está enfocado como a todo lo intelectual que nos permite como toda esa regulación. Ah, Ujú. qué tan chévere. Eso para que los papás y las mamás que hay por acá y todos los que están interesados en estos temas vayamos entendiendo qué es lo que nos pasa como a nivel fisiológico, Ujú. que eso es una cosa que nos habita, que es completa y todo eso para ir entendiendo también que eso es algo como inevitable, el sentir, el emocionarnos viene en el paquete, ¿vale? Tot- Ujú. Entonces, y eso también para que se lo podamos explicar a nuestros chiquitines en algún punto. Claro, Bueno, porque ¿y qué piensas tú, Susi, acerca de ese tema de
gestión de emociones. ¿Por qué gestión de emociones en niño? ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante tener eso en consideración? Mira, lo que yo te comentaba hace un ratito, pasa que como la emoción pasa a través de nosotros, Ujú. funcionamos, los seres humanos funcionamos entonces como un vehículo, como un carrito, ¿cierto? Ajá. Entonces somos un carrito que llevamos pasajeros y llevamos a estas emociones. Entonces Ok. nosotros le vamos a dar la posibilidad a la emoción de llevarla a donde yo quiero, no a donde me está diciendo que vaya. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso es súper importante que nosotros entendamos que las emociones no se controlan, no se pueden como contener, porque cuando se contienen es como cuando la olla de presión está a punto de explotar, Ujú. explota todo. Si yo lo contengo mucho, lo que tengo allí, ella va a explotar de alguna manera. Pero si Pero las conocemos, podremos hacer algo con ellas. ya podremos como gestionarla, ¿cierto? Porque ahí parte mucho esta funcioncita, ¿cierto? De acá prefrontal, del aprender a conocerlas, porque entonces yo la identifico, yo la reconozco en mí, yo reconozco que siento miedo, que es muy distinto a decir yo soy miedoso o yo soy una miedosa, porque eso también es otra cosa que pasa como en las etiquetas. Entonces es muy distinto a eso, o sea, es súper distinto a yo reconocerlas, saber que están, saber que las estoy sintiendo, dónde las siento, ¿cierto? Dónde también en mi cuerpo se ubican y nombrarlas. Toda esta cortecita nos permite ese ejercicio y eso es algo que se tiene que reforzar, o sea, tenemos que trabajarlo. Y con los niños sobre todo, como ellos están, primero son una esponjita que absorben todo, ¿cierto? Ajá. Y segundo, ellos están, como lo decían muchas de las respuestas que nos dieron a la pregunta, están como expectantes, están jugando, ellos están constantemente aprendiendo, ellos están replicando todo lo que están viendo en el entorno. Entonces, si yo como adulto que lo acompaño en ese crecimiento, sea mamá, papá, tío, profesora, ¿cierto? Nosotras como psicólogas, si nosotros logramos como entender que por nosotros también como adultos están pasando todas estas situaciones, yo le puedo también enseñar al niño que no está mal que se sienta triste, Ah, no está mal ok. que se sienta con miedo, Ujú. sino está mal lo que yo hago con ese miedo o lo que yo hago con esa tristeza. Eso es como lo que hay que diferenciar porque uno se encuentra por lo general como inclusive muchas teorías y esto que hablan como de las emociones buenas, Y en malas. positivas y negativas, ¿cierto? Ajá. Y las emociones desde o sea, valorándolas no son buenas ni malas. Ellas son, porque ellas están, ellas tienen que estar porque cumplen una función en nosotros. Ajá. Y lo que va a ser bueno o malo es la manera como reaccionamos, Ah, ok, ¿cierto? sí, mira, porque pasa, por ejemplo, y con con esta interacción que yo tuve con algunos papás y mamás, hablaban de un montón de cosas. Hablaban, por ejemplo, del tema de, hola Blanca, por aquí nos están saludando. No hemos saludado a nadie, pero es porque estamos con muchas ganas de contarles muchísimas cosas, pero muchas gracias por estar, muchas gracias, por ahí los hemos visto, por ahí hemos visto sus saluditos y ya les vamos a hacer unas preguntas para que estén muy pendientes y nos ayuden a responder y a conversar como este tema un poquito. Bueno, imagínate que los papás estaban hablando como con todo el tema de la inocencia fue una de las cosas que más se nombraron y era la Ujú. inocencia en los niños. Y a mí eso me da una pista muy importante para que empecemos como a tenerla en cuenta. Y es que es cierto, o sea, cuando ellos empiezan, arranca la vida, arrancamos en una inocencia, hay una fragilidad, en Ujú. esa infancia hay una fragilidad. El ser humano necesita el cuidado, la caricia, el toque y un montón de cosas para poderse desarrollar. No basta solo con la alimentación. Yo leía Ujú. por ahí que en los animales pasa que, por ejemplo, las gatitas cuando tienen los gatitos, entonces el contacto es, por ejemplo, a través de la lengua. Parece que en el ser humano también hay un tema y un asunto que tiene que ver con el contacto y como si esa Ujú. fuera la primera forma también de empezar a contactar con las emociones. Es a través de ahí también como de ese contacto que se empiezan a desarrollar, porque parece que arrancamos con eso como que viene en el paquete, ¿cierto? Ujú. Genético. Eso viene ahí en ese cerebrito. Pero eso se va puliendo en la medida que
nos vamos desarrollando. Sí. Entonces, es ese bebecito con toda esa inocencia, como tú lo decías, que empieza como a absorber como una esponjita, y muchas de esas reacciones va a tener que ver con eso que aprenden de esos adultos, de esos cuidadores y de esos espacios. Ellos van Ujú, absorbiendo y van aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños que son muy pataletosos? Que a mí me pasaba, yo recuerdo que cuando Juanchis estaba bebé, hacía unas pataletas. Y no sé si alguna mamá o papá aquí les ha pasado que han tenido sus bebés y ellos han ensayado decir como todas esas pataletas como una forma también de expresar algo que no sabemos qué es a veces. O ujú. quiero algo y entonces mi manera de conseguirlo es a los gritos y a la pataleta y tal. Dice por aquí Zuli. Hola, muy interesante la charla para nosotros como mamás y papás. Eso. Entonces, hacía la pataleta, ese niño lloraba no, y yo decía, ay, yo no voy a ser capaz. ¿Y Me van a ahora yo llamar qué hago? CBF. Además, porque en mí se activan también unas emociones, y entonces Claro. era, yo no sabía, yo me enojaba, yo me frustraba, yo me ponía triste, yo me angustiaba, o sea, yo pasaba, digamos, por toda la gama de emociones en ese momento, y Ujú. ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con ese muchacho? Yo no voy a ser capaz. O sea, yo lo pensaba de esa manera y yo decía, ¿qué hago? El referente que yo tenía era, yo le voy a dar una nalgada para que se sepa Ujú. comportar, porque además uno espera que los niños se comporten de cierta manera. Y yo no Claro. validaba muchas cosas de lo que ese niño estaba sintiendo. Luego con el tiempo fue aprendiendo, pero fue todo un ejercicio, un proceso, un montón de cosas. ¿Qué le decimos a esos papás y a esas mamás, por ejemplo, con respecto a la ira o con respecto a la curiosidad de esos niños que van, por ejemplo, con la llave a metérsela al tomacorriente y uno se asusta y entonces la reacción es de agresividad? Ujú. Es eso, porque en esos ejemplos es que damos cuenta de cómo se va formando, de cómo en todos esos ejercicios cotidianos, cómo se va formando la manera y los referentes que tenemos frente a las emociones. Eso es lo que pasa como en nuestras casas, ¿cierto? Ujú. ¿Tenés algún caso? ¿Te ha pasado? ¿Cómo le decimos a los papás que hacemos por la pataleta? Por aquí dice alguien y pregunta, hola, soy psicóloga y atiendo a una paciente que vive en crisis de ansiedad. ¿Cómo podría ayudarla con aprender a reaccionar con esa emoción? Dice por aquí Alejandra Montoya, con el tema de la ansiedad. ¿Te parece si esas preguntas las podemos como dejar ahí anotaditas y las dejamos para Ok, el ok, final? entonces las vamos a tener como en consideración. ¿Listo? Con el Listo. tema de la ansiedad. Ok. Dice por aquí Carolina, si me pasó con mi hijo cuando le pregunté a Johan qué le pasa, contesta, es que quiero llamar la atención para que me pare Claro, bolas. mira, por ejemplo, qué bueno que hicieron ese comentario porque también quería ir a esto y es que los niños son unos tremendos maestros, o sea, ellos así como aprenden todo lo que ven, nos enseñan constantemente. Entonces, en ese acompañamiento, por ejemplo, situación puntual, las pataletas, nosotros también estamos en función de aprender cómo reaccionar frente a eso, porque quizás yo como adulto ya la tengo un poquito más clara y yo no voy a hacer este tipo de pataletas, pero hago otras cosas para que me presten atención, ¿cierto? Si nos damos cuenta, o sea, quizá no pataleamos, ni gritamos, ni lloramos como los niños, pero Mm, utilizamos otros mecanismos para que los demás nos presten atención, para que inclusive mi hijo me preste atención. mira esto. Entonces, Dice por acá, precisamente con eso que tú estás diciendo de lo que hacemos los adultos, dice Sandra, yo creo que los adultos también necesitan gestionar sus emociones frente a las acciones de nuestros niños. Yo quiero hacer una anotación ahí también. Mira lo que pasa, lo que yo me he encontrado en mi experiencia personal y también en ujú, mi experiencia como terapeuta. Y es que cuando viene la ansiedad, la frustración, la ira, el enojo, un montón de cosas, también esas emociones nos están hablando de otros asuntos. O sea, no ujú, solamente es el tema de hablar de la emoción desde el punto de vista de la emoción como tal, sino que detrás de esas emociones también se esconde todo como un entramado, casi que es un reflejo de un montón de cosas. Por ejemplo, lo que decía ahorita esta mamá, el niño está gritando y está haciendo la pataneta, pero él lo que necesita
no es simplemente expresar que está enojado y ya, sino que detrás de la pataleta que habrá, Ujú, él está diciendo, yo quiero que me atiendan. Parece que no hay otra, por ejemplo, y eso va también en los estilos como de crianza. ¿Tú qué piensas como de eso? Que hay como unos estilos de unos papás que variamos mucho en eso no tiene que ser así puntualmente, así estrictamente, ujú, pero hay unos papás que, por ejemplo, son muy controladores y compórtese bien y así, y así, y así, y así, y así, y es como un tema de control donde no ujú, se le permite al niño como expresar libremente o expresar como lo que se siente. Hay otros que tienen un estilo que es un poco más flexible, como ujú. que el niño participa y se le pone el límite, pero también se le pone, se le suelta, se le pone el límite y se le suelta. Y hay unos papás, por ejemplo, que se desconectan y eso, todos esos estilos van teniendo como unos efectos también en la manera en cómo estos chiquitos van aprendiendo a, Relacionarse con a el mundo, con los relacionarse otros. y se Ujú, relacionan también a través de las emociones, ¿verdad? ujú, Es como más o menos como es. Entonces también mucho de lo que somos nosotros lo terminamos pasando a nuestros chiquilines, ¿sí o no? ujú, Por ejemplo, si yo reacciono con frustración, ¿será que mi chiquilín va a aprender a reaccionar con frustración? ujú. Ujú. Claro, porque igual lo que veníamos conversando y que lo están acá también como comentando, la importancia en la que nosotros también como adultos reconocemos nuestras emociones, ¿cierto? Y reconocemos, aludiendo como a lo que tú decías de cuando se desconectan de emocionalmente de los niños, también yo reconozco esa emoción que nuestro niño está sintiendo en el momento. Y ahí es cuando viene como ese asunto de, son cuestiones que se deben trabajar, ¿cierto? O sea, nosotros como tal somos un diamante que estamos puliéndolo, ¿cierto? Ay, Y sí. ahorita hacía el comentario de, ¿será que hablaban con una amiga que si será que no venden la paciencia en tarrito? Quisiéramos que todos nos lo vendieran así como dicen en Colombia de papaya, ¿cierto? Pero resulta que son cosas que nosotros vamos a ir adquiriendo con el tiempo y de acuerdo también a las experiencias, porque Ujú. en este mismo labrar, este diamante, la paciencia igual, o sea, la paciencia nosotros la vamos labrando todos los días y hacemos uso de herramientas o de disparadores que nos ayudan a controlarnos. Entonces, hay algo muy usual que de hecho en algún momento en una conferencia también me decían y se burlaban un poquito como de, ay, respira, 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 pero la respiración es súper importante, Ajá. ¿cierto? O sea, Sí, si ella yo no te me respira. conecto, si yo no me conecto con la respiración, no me voy a dar cuenta qué está pasando en mi cuerpo, Ah, ¿cierto? Entonces, invitarnos constantemente a la típica respire 10 veces, 10 horas, respire 10 veces y se calma. Y eso funciona, ¿cierto? Porque, ¿qué ajá. pasa con la respiración? La respiración nos invita a regularnos, ¿cierto? Cuando la respiración está muy acelerada, nuestro ritmo cardíaco igual, entonces yo trato de conectarla. ¿Por qué? Porque ayudamos a regularnos, Bueno, ¿cierto? si yo soy una mamá bien desesperada, yo soy una mamá, ve, yo soy una mamá bien ofuscada porque me he encontrado casos así. Te voy a Ujú, contar como específicamente como algunos casos que me ha pasado. Entonces, una mamá que tiene conflicto con la maternidad, ella no quería ser mamá y ya, pues tuvo su hijo y se le ha convertido en todo un problema porque ella no quiere ser mamá, ¿cierto? Y el ujú, niño empieza en un cuadro de, tiene déficit de atención e hiperactividad y tiene pues como otros diagnósticos X. Y entonces, cuando empieza el trabajo con este niño, yo entiendo que quien más necesita y requiere de un acompañamiento también es esa mamá, el ujú, es esa mamá. Y entonces, porque a mí me parece muy importante, porque aquí los que hay en este preciso, aquí los que se han conectado son adultos, porque ujú, todos queremos saber dónde conseguimos el tarrito mágico y dónde compramos como la fórmula mágica
para ayudarles a nuestros niños a gestionar emociones. ¿Y cómo les parece que en mi descubrimiento con pacientes y en mi descubrimiento como en todo el espacio clínico y con los mismos niños, porque son ellos los que me dicen, es Ujú. que tiene que ver mucho con estas mamás, papás, profes, o sea, todos estos adultos que estamos como ayudando, no somos capaces de regular nuestras propias emociones. Parece que este mundo no está listo para recibir niños. Niños, como nos decían en los comentarios, niños inocentes, niños que tienen una imaginación súper mágica y que crean teorías sobre el mundo, niños que son absolutamente frágiles y por lo tanto supremamente fáciles de herir y de causar heridas Ujú. profundas y largas, niños que probablemente van a crecer con esas heridas y van a ser adultos que luego no van a ser capaces de controlar sus emociones y que así como no saben porque son niños heridos, probablemente van a herir a Ujú. otros niños que pueden ser sus propios hijos o sus alumnos o esos niños que están alrededor, ¿cierto? Claro. Y pasa en este mundo que es tan terrible la cosa porque pensamos que el amor es comprarle muchos juguetes y que tengan un cuarto lleno de colores y juguetes y probablemente lo que yo me encuentro fundamentalmente es que los niños siempre requieren de una atención. Mami, mira, estoy haciendo esto, mira mi dibujo, mira mi rayón en la pared, que para ellos es su obra de arte y para uno es como, ¿cierto? ¿Qué das? Un tarro de pintura más. Exacto. Entonces, como que no conectamos. Yo quiero invitar a estos papás y a estas mamás y a estas personas que están aquí a que lo pensemos. Uno, el mundo no está listo para tener niños y parece que todos estamos de alguna manera enfermos y de alguna manera a todos nos ha herido algo en la infancia, de una Ujú. u otra manera, porque el mundo está pensado más en el consumo y la felicidad no la podemos ir a comprar a la tienda, ¿cierto? Ujú. Eso no se puede ir a comprar. Pero, por ejemplo, el niño prefiere y los recuerdos que uno tiene, yo lo digo como niña, yo los recuerdos que tengo, a pesar de un montón de cosas que también recuerdo que fue carencias, ¿cierto? Las carencias más grandes, más profundas y más dolorosas tienen que ver con el afecto, tienen que ver con el amor, o las heridas más grandes han tenido que ver con la ira, con el enojo, con la frustración, ¿cierto? Con esas cosas que vienen de unos adultos que no sabían gestionar emociones y que hicieron unos daños profundos. ¿Tú qué piensas de Ujú. eso, Susi? Por aquí, Mira, perdón, mira lo que dicen por acá. Dicen muchas veces la forma de corregir a los niños no es la adecuada, por eso toman el comportamiento de rebeldía. Pero la pregunta es, como papá, ¿está haciendo lo correcto? Te dicen por acá. No, yo tengo una niña, pero ya no quiero tener más hijos. Dice por sí. aquí Camila, ellos también son espejos de lo que ven en nosotros. Ujú. Sí, mira, de hecho me lleva también mucho como a, como esta reflexión que haces, me lleva también mucho como a pensar que, bueno, yo por lo menos soy una soñadora de un mundo mejor y justo y solidario, realmente sí es posible si empezamos a hacerlo desde ahora, Ujú, ¿cierto? O por lo menos desde las pequeñas acciones que nosotros hagamos, empezando con nosotros mismos. ujú, Y tiene que ver mucho con el tema de la compasión, ¿cierto? A veces nos autoflagelamos demasiado, no lo estamos haciendo bien, o sea, nos decimos todo un discurso muy, muy, muy tenaz en el que nos tratamos muy mal. Entonces, si yo internamente me estoy tratando mal y estoy valorándome de acuerdo a eso, imagínate cómo estoy entonces tratando a ese niño que ni siquiera sabe qué hacer o cómo hacer o qué es lo que está sintiendo. el espejo. Entonces ahí el espejo, ¿cierto? Y ahí también el tema de lo correcto o no. Yo creo que todos tenemos claridad de que no nacemos y no sabemos cómo ser papás, ¿cierto? O sea, eso solamente lo vas a saber cuando tienes a tu hijo o a tu hija. Y eso es un aprendizaje que se va dando, ¿cierto? Pero con la conciencia de que cuando aparezcan estas situaciones, si yo medianamente ya he hecho un trabajo de conciencia conmigo misma, puedo pararme frente a él y decirle, espérate, no me pegues, porque cuando tú me pegas, a mí me duele, ¿cierto? Ujú, Entonces, espérate, yo sé que estás enojado, pero hasta que tú no te calmes,
la mamá no te va a poder atender porque no te escucho, porque no te entiendo. Entonces ahí me conecto con su emoción, me conecto con la situación particular, le hago entender, ¿cierto? Le muestro que a mí también eso me está afectando Ujú. y con él lo invito a que construyamos una solución, ¿cierto? Entonces, bueno, la solución no es que salgamos ya al parque porque estamos en cuarentena y no podemos ir al parque, pero podemos buscar otras opciones. Entonces también le presento estas opciones. Ujú. Y, y eso yo creo que va a estar también muy relacionado con esas heridas, ¿cierto? También que mencionaste Claro, un porque si yo poco. soy una mamá que está muy enojada, por ejemplo, Ujú, no tengo plata, no tengo comida, no ujú, sé qué voy a hacer para mañana, eh, tengo problemas muy serios de pareja que yo quiero que también mencionemos algo al respecto de esos papás separados que tienen hijos. ujú, Cuando ahorita conversamos sobre eso, pero también, o sea, como que todas esas cosas que vienen en mi paquete, que yo no soy capaz de regular, y luego también tengo que lidiar con una esponjita, con un ser súper frágil, con un chiquilín de pensamiento mágico, con un principito, yo no sé cómo decirlo, eh, con un ser curioso, con un ser que demanda atención, ujú. pero Que nos así, yo no demanda sé, yo tiempo tengo y como todo. no tengo como toda la energía, entonces también es como un tema bien complejo. Ujú, Y es como que yo a veces, aunque quiera o no, yo reacciono prun, súper enojada, ¿cierto? Pensando en el tema de esas mamás y esos papás, y reaccionan súper frustrados y enojados por todo lo que está pasando, porque el sistema social te presiona y lo que sea que esté pasando afuera. ujú. Entonces, eh, cuando eso pasa y yo reacciono mal, a veces yo ya no puedo devolver esas malas reacciones. ¿Qué hago al respecto? Y preciso lo que dice aquí Fernanda, dice, sería bueno que nos hablaran sobre la comunicación asertiva. Ujú. Y ahí está, hay una pregunta que yo les quiero hacer, y es, ¿yo puedo hablar de comunicación asertiva cuando yo no soy consciente de cómo siento Y de cómo estoy comunicando lo y que estoy cómo sintiendo, comunico? porque era lo que yo te decía al principio, o sea, nos estamos, o sea, estamos como tratándonos de una manera que a veces es como inconsciente y quienes logran hacerlo consciente se dan cuenta y como que rompen, tratan de romper ese patrón. Pero si yo constantemente me estoy comunicando conmigo misma, con mi cuerpo, ¿cierto? Con mi espacio, la relación que yo tengo conmigo misma, me estoy comunicando de una manera que no es sana, Ujú. eso va a estar, se va a repercutir también en el otro. Entonces, no voy a escuchar al otro, ¿cierto? No voy a tener la capacidad de realmente tener esa escucha activa, de saber mínimamente que el niño está llorando. Pasa mucho como de, no, déjelo llorar, que es que el niño se calma, él se queda dormido, efectivamente se queda dormido ya de lo cansado que queda de tanto llorar y decir, necesito atención. Pero hay muchas formas de comunicarnos que no precisamente tienen que ver con la palabra, no precisamente tienen que ver con lo verbal. Tenemos un cuerpo que constantemente está comunicando cosas, está constantemente comunicándole al otro. Yo con solo quedarme callada y mostrar una actitud facial, le puedo dar a entender al otro qué me está pasando. Y si yo soy capaz de comprenderlo, puedo preguntar, porque muchas veces decimos, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Y uno como, no. Oh, ok, Y o sea que pones lo la primero cara. asertivo sería entonces primero conocerme yo, Ujú. comprender mis emociones, comprender mis sentimientos, Mis maneras de mis maneras comunicar. de pensar y ser consciente de lo que expreso con mi cuerpo para luego ir a comunicarlo con el chico. O sea que finalmente es como hacerse cargo primero de esto. Dice por aquí Sandra, ¿cómo saco a un niño de la frustración, por ejemplo, cuando les cuesta aprender algo o cuando es difícil para ellos? Y además ahora pensemos en esto, con el tema de la cuarentena. Las mamás y los papás me han llegado con unas cosas
súper frustrados porque ellos dicen, yo no tengo la formación, yo no soy Ajá. profe, yo no tengo la pedagogía, yo no tengo la paciencia, es más, yo no entiendo los temas, yo cómo voy a hacer O para no sé ayudar, leer, porque o yo, también sí, pasa. ¿por qué pasa? Y hay una cosa que yo le pregunto mucho a, a estas mamás y a estos papás que están ahí como, cierto, en este momento, y es, ¿usted se acuerda cuando usted era niño? ¿Cómo le enseñaban? Yo te voy a Ujú, contar a mí. Yo tenía dos papás diferentes. Entonces, tenía una mamá que no tenía paciencia y en esa época era otra cosa. Y era el coscorrón, ¿cierto? O el ujú. chanclazo, o el correazo. Yo me O la sentía muy mirada. frustrada y a mí el miedo no me dejaba aprender. Y yo con Mm, miedo, entonces yo era como que yo me paniqueaba y ya del miedo yo no sabía la respuesta y luego yo llevaba eso al colegio, ¿cierto? Entonces si el profe me preguntaba, yo sentía que yo no sabía y me paralizaba, ¿cierto? Esa fue una de las cosas que me pasó frente a esa manera. ujú, Entonces, ahora, cuando yo pregunto eso es porque yo también conecto con una niña interna, ujú, porque se nos olvida que también en nosotros hay ese niño, ujú, ¿cierto? ¿Qué haría yo con mi propio niño? Yo necesité compasión, yo necesité paciencia, yo necesité ternura, yo necesité tiempo. O sea, ¿qué pasó conmigo, con esa niña? ¿Y será que hay otras maneras de aprender? Eso, por ejemplo, a mí me ha servido para empezar a ser más asertiva. ujú. Aparte porque eso me permite a mí entender mis propios discursos internos. Una de las cosas es, yo aprendí a que enojada no castigo, porque entonces no es un castigo, sino una venganza. Es una Pues no venganza, no total. es como una medida como que pueda corregir o ayudar, sino que yo me vengo de, De lo que de el otro mi me está hijo, haciendo. ¿cierto? Ujú, Entonces, yo prefiero ir, tomar aire, porque ya me ha pasado que cuando reacciono, que también reacciono en el momento, ¡pum! Eso se vuelve un estallido y hago cosas que a mí no me gustan y me duelen y me marcan horrible como mamá. ujú, Entonces, también en esos momentos yo he aprendido que yo puedo decir, hijo, yo como tú soy un ser humano, porque ese niño chiquito es un ser humano. Y ujú. también por ahí decía un sujeto de derechos. Un derecho que yo quiero que pensemos acá a nivel emocional es el derecho también a la reparación. Entonces yo voy y reparo con mi hijo Ujú. y yo voy y pido perdón y hago la manera de reparar. ¿Sí ves? No hay fórmulas mágicas, cada mamá, cada papá va entendiendo. Uno es conózcase, dos, sane su niño interior, ¿cierto? Y tres, aprenda también a ir evaluando cómo conecta usted, porque la verdad, y esto es como muy importante tenerlo en cuenta, los chicos aprenden mucho con el ejemplo. Si yo Ujú, soy una mamá con unas exigencias muy intransigentes, es muy probable que mi hijo o que mi hija eh, todo el tiempo esté actuando como un robot y le cueste expresar sus emociones. O eh, puede que lo que haga sea como un tema de al revés, se vuelve rebelde, 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 ¿cierto? ujú. También como confrontando. ¿Ves? Sí. Mira, acá por ejemplo dicen que, mira, yo aprendí a castigar enojada, pero mi hija siente que la ignoro, entonces yo le pido un espacio para calmarme y ella lo toma como que no quiero estar con ella. Mira, hablando también de la comunicación, la Ujú, manera como nosotros establecemos estas dinámicas comunicacionales en la familia, ujú, también nos puede como abrir espacios para conversar precisamente en esto. Con los niños funciona mucho los acuerdos también. Entonces, conversar de la situación y decir, mira, es esta situación puntual en la que tú te enojaste demasiado y yo también me enojé y me he dado cuenta que eso me hace sentir mal. ¿Ya? Entonces yo voy a optar por calmarme y cuando yo me calme y tú también te calmes, vamos a conversar.
¿te parece si hacemos ese acuerdo? ¿Cierto? Porque entonces invitarlo también a darle el espacio para que la niña o el niño nos pueda decir, ya mamá, yo creo que mejor podríamos hacer esto de otra forma. Y eso no quiere decir que caigamos como en ser permisivos, porque a veces sí pasa que es como que, ay, no, pero es que por eso es que se la montan, porque ustedes se vuelven muy permisivos. Pero no, cuando somos extremadamente, como tú lo decías, intransigentes y controladores, no podemos pretender que todo tenga que hacerse a la manera o al acomodo nuestro. Quizá Ujú, van a haber situaciones y nosotros como adultos, porque no se nos puede olvidar que el adulto somos nosotros, vamos a establecer normas, vamos a establecer una serie de reglas, ¿cierto? Pero van a haber otros elementos asociados a esas normas, a esas reglas, que nosotros sí las vamos a poder conversar y llegar a acuerdos con los niños, que eso es muy distinto. A mí, por ujú, ejemplo, me pasó mucho el año pasado con los niños con los que trabajo, que al principio el cambio como de director y directora generó ciertas tensiones y que es totalmente entendible porque nosotros generamos apegos y vínculos con las personas, ujú. pero al ellos entender que existía otra forma con otra persona totalmente distinta de relacionarse y de comunicarse, ellos también empezaron a transformar como ciertos patrones de comportamiento que habitualmente tenían en el centro. Y Ujú. que también con el equipo tratábamos como de identificar de pronto en casa qué estaba pasando, en las mismas relaciones que se establecen, porque hay muchas cosas que no solamente tienen que suceder en casa, sino que vienen inclusive de la escuela y repiten ese patrón en este espacio, por ejemplo, que se sienten un poco más libres. Entonces, el llegar a acuerdos, el por lo menos decirle al niño, yo entiendo que estás enojado, esa no es la manera, y cuando te calmes, y yo también me calme porque me enojó lo que tú hiciste con tu compañero, nos vamos a ver en la oficina y vamos a conversar. Entonces, por ejemplo, en la oficina es como la oficina del director en el colegio, del Ujú. coordinador de disciplina, es como, no, me van a llevar allá a regañar. Entonces, también como los espacios, como nosotros los transformamos y siempre invitamos al otro a conversarlo, ¿cierto? A que entienda que a nosotros nos importa lo que siente y lo que piensa, Me gusta mucho eso, ¿cierto? porque yo te quería decir ahí como al respecto, a los niños, o sea, pensando en el tema de acuerdos, hay una cosa también, esos acuerdos se repiten, pero además a los niños hay que hablarles con verdad y hay que ser coherentes con esa verdad, ¿cierto? Ujú. Yo siento, creo y estoy por la misma experiencia segura de que hay que decirles la verdad. Ellos están listos para la verdad. Ahora, el modo en que se la decimos, eh, hay que ser delicados. Acuérdense que estamos tratando con seres frágiles, ¿cierto? Ujú. Pero mira lo que pasa. Los adultos no caemos en cuenta y yo quiero que lo pensemos y lo reflexionemos también acá. Y es, eh, a veces les hacemos promesas que no les cumplimos porque como son niños, Él se le va a olvidar, a ellos se les va a olvidar y a los niños no se les olvida, porque es nunca. que ellos como nosotros son seres humanos que tienen unas funciones y en ellos está la memoria, ¿cierto? En ellos está la memoria. Si usted hace un acuerdo con su hijo, sea coherente con ese acuerdo. Si hay que repetirlo, ¿te acuerdas que hicimos un acuerdo? Hicimos, ¿cierto? Pero Y sí, también otra cosa que pasa, por ejemplo, estaba leyendo en un libro muy chévere sobre la niñez herida precisamente, se llama así, La niñez herida, que no me acuerdo el nombre, Sebastián León. Y había algo ahí que llamó muchísimo mi atención, algo de lo que leí ahí en este libro, y a mí me pareció un tema supremamente doloroso de lo que puede pasar cuando uno no cumple con esos pactos que hace con los hijos. Un papá que se acostumbró a dejar a su hijo plantado. ujú, Y ese niño creció con una serie de, o sea, uno no cree, pero eso puede generar en la vida adulta una serie de reacciones, una serie de cosas que pueden ser irreparables o que es muy difícil encontrar esos espacios para sanar, como todas ujú. esas cosas, ¿cierto? A veces no nos sanamos, ¿verdad? Entonces, pilas con los acuerdos que hacemos y pilas con las verdades y pilas con cumplirle a nuestros chiquilines. O sea, hay que cumplirles, a ellos
hay que ser muy honestos con eso. Y si no les cumplimos, tener la amabilidad, la responsabilidad, la bonitura de ir a reparar, de ir a decir, oye, lo siento, discúlpame, mira, tal, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es algo que yo me he encontrado también con muchos papás y mamás que dicen, no, es que ni por el berraco yo voy a pedirle disculpas a mi hijo, oigan, pues es que después se me monta encima y eso después eso es un problema porque entonces, o sea, es como si el pedir disculpas y lo que tú dices, llegar a esa acción de reparar, se tuviera como fuera sinónimo de debilidad, ¿cierto? De mostrarme Ujú, débil frente al otro. Pero recordemos que los niños están aprendiendo patrones de relacionarse. Entonces, si el niño está viendo que hay un papá y hay una mamá o hay un adulto significativo que cuando se equivoca lo reconoce y repara, posiblemente correcto. en su vida también lo vaya a aplicar, ¿cierto? Ujú, De manera consciente o no, pero también puede replicar eso, porque ujú, si nosotros nos damos cuenta, eh, muchas cuestiones que nosotros replicamos en nuestra vida adulta, muchas tienen que ver con nuestra infancia o nuestra adolescencia o las experiencias pasadas. Y una manera muy sana de cortar eso es siendo conscientes, es diciendo como estoy actuando con mi hijo de la misma manera que mi mamá actuó conmigo en una situación similar. ujú, Entonces yo ahí paro. Si yo ya me di cuenta de eso, porque eso también es algo muy bonito que, por ejemplo, en psicología Gestalt se trabaja y es ujú. el darse cuenta, ¿cierto? Eso es muy Pero ¿yo qué hago con el darme cuenta si no voy a tomar acción? ujú, ¿Cierto? El darse cuenta no nos va a servir si realmente yo no tomo acción de eso y intento cambiar mi manera de comportarme o de reaccionar frente a una situación. Entonces, y eso muchas veces pasa con los niños y lo he escuchado mucho y yo también lo he visto, como es que él sabe, ¿cierto? Es que él sabe que lo que está haciendo está mal, claro. es que el niño sabe que con ese llanto y esa pataleta está llamando tu atención. Ujú, Como decimos en Colombia, el niño sabe hasta dónde llevarte y te mide el ujú. aceite, ¿cierto? Él Pero sabe porque él también está en ese, experimentando, en esa situación de ser consciente claro. de sus acciones y porque también lo está viendo. Quizá Ujú. no tan explícitamente, pero logra extraer como algo de su mundo, del mundo adulto que lo rodea y extrae como esa cosita y él dice, es que de esta manera es que a mí me paran bolas, listo, entonces yo voy a actuar así. Ese niño es muy mentiroso y va uno y conversa un poquitico con mamá y papá y se da cuenta que ellos mienten. Claro, es como llegó la vecina, dígale que no estoy, Ajá. ¿cierto? Y después, o sea, también como que hay que empezar a ser consecuentes, pero a veces no nos damos cuenta. Y es como ir haciendo eso. O sea, yo creo que en tema de gestión de emociones con chiquilines, el primer chiquilín Somos nosotros. somos nosotros. La primera chiquita con la que yo me tengo que relacionar es con él y chiquita. Y esta Ujú, chiquita hay que sanarla. Y esta chiquita hay que irla a abrazar. Y a esta chiquita hay que prestarle atención. Y a esta chiquita hay que escucharla. Porque esta chiquita es la que se sale cuando la emoción llega y aflora así en un momento como inesperado, ¿cierto? Entonces, también es ir como empezar a hacer con eso y a crecer en eso, ¿cierto? A ir como organizando como todo ese asunto. No hay fórmulas mágicas, eso es lo más ujú. bonito, pero sí podemos empezar a hacer el asunto muy serio, muy consciente, muy responsables, ¿verdad? O sea, empezar a hacernos responsables de eso, que ser papás y mamás y profes y un montón de cosas, porque a veces también, o sea, es enfrentarse a un sistema que, es, que nos plantea un montón de cosas, eh, como desde hay que comprar, hay que tener y tal, y nosotros como seres humanos tenemos unas necesidades un poco distintas y en contracorriente porque también tiene que ver con el sentir. Ujú, Es que yo quiero, vea, mi mamá me da comida, pero no me abraza, por ejemplo, y yo hubiese preferido que ella me abrazara. ujú, Ella
me dice, vea, saque la sombrilla, pero no me dice, te amo. Y yo Ujú. prefiero irme a mojar, pero que ella me diga, te amo. Cosas, cosas como por el estilo, miren los detallitos, o sea, yo quiero que miremos como los detallitos. Sí. También, ahorita nos preguntaba una colega con el tema de ansiedad, es Ujú. que es muy difícil, o sea, uno puede ir a entender y a trabajar el síntoma y hay unas técnicas de respiración y hay unas técnicas que uno puede utilizar, pero yo sí creo, y no sé tú qué piensas, también es de ir a mirar que detrás de esos síntomas hay unos generadores, ¿cierto? Hay una teología, hay un montón de cosas que pasan atrás y hay un montón de situaciones que pasan que hacen que ese síntoma llegue. Yo no creo que la cosa sea como tan espontánea y ya, Ujú. ¿cierto? O sea, que hay unas cosas que disparan como esos síntomas y eso también hay que irlo a revisar y eso también hay que irlo como a, como a trabajar. Otra cosa que te iba a contar, Susi, que quiero que hablemos un poco, es como el tema de papás separados, los daños que le hacemos a los chiquis también en todo este tema de gestión de emociones, cuando los ponemos a ellos a cargar con los temas de la relación de pareja. ¿Vos qué Ujú. opinas de eso? Poner al niño a llevar razones de la mamá, que vea que mi mamá le manda a decir que mi papá le manda a decir que. Eso Ujú. sí deberíamos hacerlo. Yo solamente quiero, es como para que lo tengamos ahí en consideración. Eh, Dice mi madre, yo sí te abracé, mami, yo te amo. Yo sé que usted me abrazó. Y yo todavía la abrazo y la mimo y la consiento porque la amo mucho. Eso sí pasó. Mira, eso que tú mencionas, cuando pasa esta separación, sobre todo como en esta edad en la que el niño todavía está muy chiquito, eh, te voy a decir de entrada que no está bien, ¿cierto? O sea, primero porque los niños no son responsables de los asuntos de adultos. Nosotros Ujú, somos los responsables de cómo manejamos esa situación y cómo se la hacemos como saber, ¿cierto? Para que ujú. él la pueda como entender. Eh, Hay una situación también y es que no podemos pretender que el niño o la niña entienda de un día para otro la situación, porque imagínate, toda su vida o parte de su vida creció con mamá y papá en casa y de un momento Ujú, a otro ya uno de los dos no está y se ujú, fue y ujú, eventualmente viene o a mí eventualmente me llevan a la casa de él, ¿cierto? O de ella, ujú. dependiendo. Eh, Obviamente para la niña o ese niño va a ser muy difícil entender nuevamente ese orden familiar y esa nueva forma de relacionarse porque él ya venía acostumbrado a una dinámica familiar. Entonces van a suceder cosas, el niño se va a mostrar, ¿cierto? De una manera que quizá antes no lo hacía, van a empezar, por ejemplo, a aparecer terrores nocturnos o va a empezar la famosa enuresis, ¿cierto? Cuando Ajá. el niño Ujú. se orina cuando está en la noche o en el día también ante situaciones que le generan un estrés. O Entonces, sea, todas esas cosas van a aparecer, pero en cuanto a la comunicación que yo voy a establecer con mi hijo, con mi hija, siempre tengo que dejarle claro que por más de que mamá y papá como pareja, ¿cierto? Como ujú, esposos o compañeros, no sé, ya no estén juntos, eso no va a querer decir que sea por culpa de él o ella o porque ya no lo queramos, eso, eso. ¿cierto? Entonces, no poner cargas en los niños que no son Que no cargas de los corresponden. niños. O Ujú. sea, con nuestros hijos, papás y mamás, con nuestras exparejas, exparejas o lo que sea, ¿cierto? Pero Ujú. entonces empezar a quitarles esa carga y no poner a los niños en contra o a favor, porque Total. son dos relaciones absolutamente diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces también porque tratando de vengarnos, de desquitarnos del daño que el otro nos hizo, le hacemos un daño terrible a un niño que es supremamente frágil y lo ponemos a cargar con un tema que no les corresponde. Eso como para irlo como teniendo ahí. Se nos va a acabar el tiempo. Entonces, Somos muy alaracas los dos. nosotras nos gusta conversar mucho, pero creo que tratamos como de contarles cosas muy puntuales y es más eso, conversarlo un poquito e invitarnos como a la reflexión.
Por aquí estaba diciendo a Suge que le gustaría que habláramos sobre ansiedad, entonces vamos a buscar invitados para que vengan y sigan conversando, ir ampliando como el tema, lo vamos a hacer. Por ahí vienen otros temas muy chéveres, vamos a hablar de relaciones de amor, vamos a hablar de todo el tema del sufrimiento en el amor, vamos a empezar a hablar de cosas como muy bonitas como aquí, entonces también Susi nos tiene una súper invitación. Susi, cuéntanos qué vas a hacer, invítanos de todo. Bueno, mira, antes de terminar, bueno, acá tocaron un tema que igual eso da para otro live. El Ujú, tema, por ejemplo, cuando un niño es abusado sexualmente y el niño no habla o no le creen. ujú. Sí, o sea, hay muchas como aspectos corporales que pueden dar cuenta de algo, que algo está sucediendo, ¿cierto? Pero ahí para que lo tengamos en cuenta, la, el espacio de confianza y la relación de confianza que yo establezco con mi hijo, con mi hija, es fundamental. Y si de pronto no es conmigo directamente, como mamá o como papá, no nos sintamos mal, pero entonces busquemos a otro adulto o a otra persona que para él sea importante y quizá le pueda contar lo que está sucediendo. Los niños se Esa es expresan de otra otra. manera, ¿cierto? Exacto. Con el juego atendamos cómo juegan nuestros hijos, Invitarlo cómo a dibujan jugar. nuestros hijos, invitarlos Ujú, a jugar, a través del juego a hacer preguntas. Hay unos comportamientos que no son normales y eso ujú, también tiene que empezar a aprender alarmas. Algunos niños, no siempre, pero muchas veces en experiencia de abuso empiezan a tener como una hipersexualización. Y es como que ujú. ellos empiezan a tener sensaciones y a jugar con sus genitales de una manera diferente. Eso no se espera que sea normal y eso hay que empezarlo a tener en consideración también. Pero sí, como tú dices, eso nos daría para otro tema y vamos a buscar a alguien también, una invitada que nos hable como de ese tema, un Ujú. invitado, una invitada que nos habla sobre ese tema. Lo vamos a dejar, les vamos contando también como para eso. Susi, contanos de tu Bueno, evento. bueno, resulta que como Eli les comentó al principio, yo trabajo acá en Iquique, en Chile, en una fundación que se llama Niños en la Huella. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes y con toda esta situación de pandemia estamos también como en la búsqueda de poder ayudar a las familias con las que nosotros trabajamos. Así que vamos a estar para julio lanzando, si Dios quiere, yo creo que en julio, vamos a estar lanzando un taller sobre gestión de emociones en niños y niñas. Va a ser un ciclo de talleres donde vamos a ahondar mucho más estos temas que estamos hablando contigo y vamos a tener también como baterías de ejercicios, estrategias, ¿cierto? Como algunos tips que nos puedan como servir. Así que para que estén pues como atentos. La idea es que tengamos en cuenta que la inversión a este ciclo de talleres va a ser no solamente para que adquieran un aprendizaje o una herramienta o algo que les sirva, sino que también este dinero va a ir en ayuda a las familias y a los niños con las que nosotros trabajamos. Ok. Entonces, somos huella, es como nuestro lema, entonces queremos dejar huellas felices y huellas bonitas en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Así que los invito, más adelante yo le voy a pasar a Eli Susi nos manda la toda la info y información. yo se las cuento de una para que estén súper pendientes y para que participen y se anoten y se apunten que esto va muy bueno y esto tiene como toda una, o sea, tiene un sentido muy, 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 muy bonito. Uh Entonces -huh. hagámoslo, hagamos cosas bien chéveres también por otros. Listo. Entonces, bueno, les dejo un abrazo, gracias por acompañarnos, gracias por este espacio tan bonito, Susi, muchas gracias por venir, muchas gracias por A ti, conversar, Eli, sigámonos viendo, yo creo que esto da como para seguirnos para mucho. invitando y tal. Entonces, y nada, ustedes sigan pegados de con la rabia al revés. Susi también tiene su Proyecto espacio, Amarilla se llama también, Proyecto Amarilla, entonces ella también habla de algunos ahí me temas, busca. ahí la pueden Susana buscar, ella tiene Avendano, contenido. psicóloga. Susana Vendaño, psicóloga, eso. Entonces por ahí la van siguiendo y nada, vamos a crecer y vamos a ponerle todo el amor y toda la bonitura y seguimos con la rabia al revés. Les dejo un abrazo, les dejo un beso y bueno,
quedamos súper, súper, súper conectados para nuestros próximos temas que van a estar deliciosos. Listo, Eli. Muchas gracias y a todos también.